Introducción. Yo ya conocía los conceptos, pero no los aplicaba. Pues pensaba que, si lo hacía, terminaría siendo una persona de corazón frío. Mas luego, después de revisar nuevamente los apuntes, noté que no había puesto atención a algunos puntos. Hoy las he retomado con la finalidad de tomar el control de mí, en tanto al trato con las personas. Y también lo comparto con ustedes, en caso de que las encuentren útiles. En ocasiones me salgo de mi juicio, y lastimo a los demás con mis palabras. Y como esa es una de las cosas en las que tengo que trabajar en mí. Mi finalidad es disciplinarme, y no lastimar a los demás con palabras y enojos. Y que los demás no me cansen con sus cosas. O sea, que no me estén fregando. El arte de acechar. Acechar es la perfección del comportamiento, es el no hacer del estado de vigilia. Es observarse a sí mismo, sin perder la estabilidad interna. Es no actuar impulsado por berrinches o emociones bajas. Se basa en tomar decisiones después de cavilar, y no de hablar de forma reactiva desde el ego que tiende a sentirse ofendido fácilmente, y sin necesidad. Las personas mentales tienen un diálogo interno incesante, y no conocen la paz. Los acechadores son pacíficos y sensatos. Cuando un semejante es hostil con uno, este es un adversario, un pinche tirano, más dada la absorción del guerrero en su propósito. Esto le da el tiempo para considerar la situación, pues ha parado el mundo, y ya no actuar desde su ego. El no dar importancia a sucesos o palabras facilita el acecho. Y esto nos permite obrar como si tales cosas nos importaran. A eso se le llama desapego controlado, y así es como se sacuden las preocupaciones. Un propósito es lo que necesita el guerrero para ser un acechador. El propósito es el ahorro de energía. El ego es lo que nos hace sentir importantes, y este sentido de importancia personal, ese egocentrismo, es lo que nos hace sentirnos fácilmente ofendidos. La eliminación del ego ayuda a evitar que los demás nos vacíen de nuestra energía, a través de las emociones. La raíz del mundo es el yo, y enfrentarse al mundo, sin enfrentarse a sí mismo, es una pérdida de tiempo. El acecho es lo que pone al ser por encima de las palabras, o de las circunstancias. Y a este se accede, forzando al espíritu a permanecer en paz ante cualquier palabra o circunstancia. Repito. El espíritu debe forzarse en permanecer en paz en tanto a la coacción social, donde los protagonistas son personas que toman muy en cuenta los hechos de la ilusión social. El mundo es una manifestación del poder que no hay que tomar a la ligera. Por lo tanto, el guerrero no trata con el mundo como si fuera un niño inocente, sino que considera este mundo que damos por hecho como un temible misterio. El practicante desde su interior transforma el mundo ordinario, pesado y definitivo, en uno agradable, ligero y relativo, pero sin dejar de tomar en cuenta que este mundo menos pesado no deja de ser peligroso. Reglas del acecho. Las 7 reglas nos permiten tratar con un mundo pesado de forma ligera, con humildad y respeto, y dejando la egoidad por un lado. Prudencia. El hombre que obra movido por el orgullo es imprudente, pues fácilmente explota y se deja llevar por la importancia personal. Si se cree importante, será por fuerza imprudente. Prudencia significa discernimiento. El acechador discierne entre la seguridad y el peligro, y carente de importancia personal, actúa de manera sobria. El acechador no se aventura en el terreno del adversario, sino que lo atrae a su propio terreno, donde está más seguro, o hace suyo el terreno del adversario. Si el guerrero se deja llevar por la importancia personal, pierde su equilibrio y sale de su terreno. Segunda regla. El guerrero no carga cosas innecesarias. Y por principio, no tiene nada que defender, ni actúa a partir de un ego lastimado. Mas dedica su atención a lo que hace, sin dejarse absorber por las circunstancias o palabras que no son su asunto. Debido a que no se considera a sí mismo importante, nunca está en estado de sitio y eso le otorga fluidez. 3.
El guerrero es comprometido, y debe tomar en cuenta que cualquier momento podría ser su última batalla sobre la tierra, mas no de forma confusa o desordenada. Cuando se obra así, los actos tienen un poder particular apremiante, pues solo la conciencia de la muerte permite al que actúa así hacer lo mejor posible de cada situación. El guerrero debe conseguir la impecabilidad de que todos sus actos son combates, pues, si carece de este sentimiento, este solo compromete la razón, y su combate se convierte en un hacer que le confirma la importancia de sí mismo. De ese modo, se pone al alcance de los demás, y la fuerza interior no se manifiesta. 4. Impecabilidad. Al actuar de forma impecable, se obtienen provechos fuera de lo ordinario. Cuando el yo carece de importancia, y cuando no se tiene nada que perder, es como uno se controla al actuar. Los actos se convierten en no haceres, y estos ya no le unen a la cadena de acciones de sus semejantes. En consecuencia no se deja llevar por el sentimiento de que su ego está siendo lastimado, ni actúa emocionalmente desequilibrado, pues su no hacer rompe con el flujo de energías negativas, por decirlo así. Hay personas con tanto ego que tienden a sentirse fácilmente lastimadas, aun cuando la intención de sus semejantes no sea la de lastimar su pobrecito ego. El exasperarse por el simple hecho de que no estén de acuerdo con uno es contrario a la impecabilidad. Quinta regla. Descansar. Debe aprender a descansar, a no tener preocupaciones que le vacíen. De ese modo, se obtiene más claridad, y el poder nos abre el camino, ya que cualquier problema es producto de la fijación del pensamiento. Cuando el espíritu está por encima de la mezquindad del yo, es nuestra verdadera voluntad, es nuestro poder interno, el que toma el mando. Si el guerrero no puede resolver el problema, debe retirarse por un momento y dejar que los pensamientos fluyan libremente. La sexta regla es la humildad del guerrero. Cuando nuestros recursos son insuficientes, no hay otra alternativa que la de agachar la cabeza y batirse en retirada. En un momento así, la humildad del guerrero debe predominar. Cuando la importancia personal queda aniquilada por la humildad, clave del comportamiento del guerrero, su poder personal queda en relación directa con su verdadera humildad, alineando así el poder con su humildad y permitiendo retirar el obstáculo a la acción del poder. Lo que aquí le da la ventaja al practicante es que después de retirarse por un tiempo para coger las fuerzas necesarias, y de reconsiderar su primera actitud que chocaba con el obstáculo, es su atención total que lo observa todo, pues todo cuenta. El guerrero comprime el tiempo. En una batalla, un segundo puede hacer la diferencia. Y el guerrero es alguien que sabe aprovechar su centímetro de ventaja. Séptimo. Es que el acechador nunca se pone frente a nada. No es alguien que se pone a la mitad del camino al alcance de todos. Esta es la consagración del arte del acechador, y para lo cual es necesario practicar los otros 6 puntos. El comportamiento impecable del acechador le reporta 3 consecuencias. Un fruto del acecho de su no hacer es que adquiere una paciencia sin fin para adquirir paciencia. Incluso si tiembla en sus adentros, hace como si dominara la situación. Esto no quiere decir que deba tenerlo todo bajo control, sino que debe esforzarse por enfrentar cualquier situación esperada o inesperada con la misma eficacia. La única actitud posible del guerrero es la de esforzarse continuamente para cambiar, y sin decepcionarse mientras no ocurra, y sin por ello renunciar al esfuerzo. El guerrero, al liberar su espíritu del ego, lo observa todo, sin egoidad ni importancia personal, y así saca de sí mismo el poder de decidir cómo actuar o hablar. Así es como incorporamos al juego nuestra verdadera voluntad, dejando así de actuar de forma mecánica en respuesta de un ego lastimado. El guerrero es alguien que, a base de su esfuerzo y de su intento inflexible, no pierde el control ni su espíritu de acecharse a sí mismo en cualquier circunstancia o interacción. Los acechadores no andan con prisas ni se irritan, pues privados de su importancia, se someten sin capitular,
pues su propósito es el poder. En ellos ya no mella la prisa ni la ansiedad, frutos de la codicia y de la falta de confianza en sí mismos. Aprende a no tomarse nunca en serio, pues es fluido, y saber reírse de sí mismo. Puesto que no tiene miedo de hacer el papel del tonto, puede hacer tonto a cualquiera. Puede actuar así por carecer de importancia personal. En la primera atención lo más importante es acechar, y la locura controlada es una herramienta del acecho. Atención. La finalidad de la locura controlada no es para embaucar a la gente, sino para no embaucarse uno mismo. El guerrero no es alguien con fines egoístas. Así como la finalidad del acecho no es reafirmar el orgullo, sino suprimirlo. Y antes que nada, lo que el acechador acecha son sus debilidades. El hombre que tiene el oído fino no oye al otro, sino a sí mismo. El hombre de vista clara no ve al otro, sino que se observa a sí mismo. El desapego y la carencia de importancia personal es lo que da fluidez para practicar el desatino controlado. La base para practicar la locura controlada, la cual es perfección del arte del acechador, es no dar importancia al mundo de opiniones que nos oprimen o nos halagan. Mientras que la capacidad de poder reírse de uno mismo es la condición necesaria para ejercitar la locura controlada. Otra característica del acechador, fruto del desatino controlado, es el adquirir y aprender una capacidad infinita para improvisar. Su desatino controlado les permite ser actores preparados para interpretar todos los papeles según las circunstancias. La locura controlada solo puede practicarse cuando el guerrero ya no se siente atado por su ego a las relaciones humanas. Ojo, no se entienda que el guerrero es un ser sin sentimientos. El guerrero ama libremente, y ama sin esperar nada a cambio. La diferencia es que carece de ego, y ya no es una víctima conmiserada. Y esto es la que permite alcanzar esa otra atención. Tener una atención que observe a la primera. Cuando se retira la pantalla del pensamiento, uno puede observarlo todo, sin formularse juicios. El no formular juicios disipa el conflicto interno de defender el yo, y el guerrero a estas alturas ya solo puede ser víctima de su propia necedad. Es el guerrero el que posee las llaves que le pueden vaciar con enojos y disgustos. De él depende si se las quitan. Ojo. Existen seres inorgánicos incorpóreos que también nos pueden vaciar a través de la ansiedad y las preocupaciones. Estos no solo se alimentan de sexo inmoral o derramamiento de sangre, entre otras cosas. Cuando los guerreros comprenden la naturaleza de la conciencia y la instalación foránea en la mente y en nuestro sistema, la condición humana deja de formar parte de su horizonte. En mis palabras, estamos donde nos quieren los poderes espirituales que gobiernan en las sombras. Es por eso que la condición humana ya no forma parte de mi horizonte. El enemigo de la instalación extranjera es la impecabilidad del guerrero. Solo el que ha perdido la forma humana puede estar convencido de que nadie le hace nada a nadie. Y por principio, el guerrero no tiene nada que defender. Así como la fluidez facilita la pérdida de la forma humana, la pérdida de esta facilita la fluidez. El intento inflexible es lo que acaba por ahuyentar a la forma humana, a la instalación extranjera que nos hace mezquinos, la cual al cabo de un tiempo se va. La ventaja de perder la forma humana es la de poder detenerse momentáneamente y reconsiderar las situaciones para rectificar su dirección. Esta detención temporal es como el cese del diálogo interior. No se trata de un estado de indiferencia voluntaria o de un deseo de soledad. Más bien es un sentimiento de lejanía en el que el pensamiento deja de formular juicios y uno solo observa, sin la pesadez de la importancia personal. Mientras uno se aferra a la forma humana, solo se puede reflejar esa forma. Los esfuerzos del guerrero por cambiar deben ser impecables, pues cualquier esfuerzo no impecable solo es el reflejo de ese hacer de la forma humana, la cual impide que nuestra voluntad interna se manifieste. El acechador, para ser fluido, transforma sus actos en desafíos, y se deshace de la carga innecesaria
es decir, las imposiciones sentimentales irracionales. Repito, se deshace de sus imposiciones sentimentales en relación a su ego. No se malentienda que se deshace de sus sentimientos. Y de ese modo, dedica toda su atención a lo que hace, es decir, que no mezcla su comportamiento con sus sentimientos. El guerrero no persigue fines egoístas. Se ocupa de sí mismo, y no anda dando gusto a sus semejantes en un mundo ilusorio. El sí mismo en el que se apoya el guerrero no es el vestíbulo donde resuenan las pretensiones humanas. La ilusión social, la cual no hay que negar ni afirmar, sino utilizarla de forma fluida. Es el acecho lo que da esa fluidez de comportamiento ante nuestros semejantes. El que no se libera del mundo de sus semejantes, interpreta el papel que se le impone. De este modo, su tan pretendida lucidez está vuelta hacia afuera, y no hacia sí mismo. Con su intención inflexible, el guerrero se eleva por encima de las circunstancias hasta el punto en que la ilusión ya no actúa en él. Pues el guerrero se absorbe en su propósito, el cual es no caer presa de su ego. Eso le da tiempo para considerar las situaciones, y así no desgastar su energía en enojos o altercados. Nuestra importancia personal es consecuencia de nuestro servilismo hacia sentimientos ajenos, lo cual también es el reflejo del mundo de nuestros semejantes. En este sentido, el mundo es una inmensa trampa, pues nos vacía si nos somos acechadores activos. Para acechar hace falta un propósito. Sin propósito, las acciones son solo impulsos de hombres vacíos. Perder la importancia personal es liberarse de sí mismo. Acechar es lo contrario de las riduosas patanerías propias del hombre común y egocéntrico que se cree listo. La forma de no padecer consecuencias de nuestros actos es actuando sin egoidad. El guerrero es fluido porque no se aferra a nada, y por el hecho de no aferrarse a nada, se puede adaptar a todo, y se esfuerza por realizar su propósito, lo cual es lo que confiere impecabilidad. Para ser libres de lo que nos encadena al mundo de nuestros semejantes, es necesario observar por encima del reactivo de acciones cotidianas autorreflejas de aquellos, y detenernos antes de reaccionar junto con estos, evaluando así nuestras opciones. Acechar es el arte de evitar las trampas del mundo. Esto no es algo que se logra de un día para otro. Es muy probable que pierdas muchas batallas antes de manejar esta técnica. Una vez que has digerido cierta parte de los conceptos, y de incorporarlos en tu vida cotidiana, se te facilitará una mejor comprensión de estos, y las prácticas serán más accesibles. Recuerda que la actitud del guerrero es la de esforzarse continuamente para cambiar, y sin decepcionarse mientras no ocurra, y sin por ello renunciar al esfuerzo. Los acechadores no andan con prisas ni se irritan, pues privados de su importancia se someten, sin capitular, pues su propósito es el poder. En ellos ya no mella la prisa ni la ansiedad, frutos de la codicia y de la falta de confianza en sí mismos. Atención. La finalidad de estas prácticas no es para embaucar a la gente, sino para no embaucarse uno mismo. Pues, antes que nada, lo que el acechador acecha son sus debilidades. El guerrero no es alguien con fines egoístas. Y la finalidad del acecho no es reafirmar el orgullo, sino suprimirlo. De lo contrario, vas a terminar siendo un ciego soberbio. No se trata de un estado de indiferencia forzada, o de un deseo de soledad. Más bien es un sentimiento de lejanía, de desapego. Es como el cese del diálogo interior. Es observar mientras tu mente está en paz. Así es como el pensamiento deja de formular juicios, y uno solo observa, sin la pesadez de la egoidad. Poco a poco, voy metiendo menos la pata, y la convivencia con los que me rodean es más amena. Si practicas otra rama de lo espiritual, la puedes incorporar a esta, para obtener más paciencia y sobriedad en tu vida. Recuerda, acechar es el arte de evitar las trampas del mundo. No es andar poniendo trampas en el mundo. Lo que sí puede pasar es que los que te quieran mal caigan en sus propias redes. Si andas usando estas técnicas para andar manipulando personas, te va a salir el tiro por el asidero.